La Feria de los Libros. Otras formas de leer el mundo. Un programa de la FIL Palacio de Minería. La ciudad es un texto y todos contribuimos a escribirlo. Criatura cambiante, imprevista, letal y dadivosa, al descifrar sus signos no sabemos si luego de semejante atrevimiento algún día llegaremos a saberla, cuestionarla, rechazarla o amarla contra todo. Un fragmento de México, ciudad que es un país, con el que queremos recordar esta tarde a Vicente Quirarte, poeta, escritor, ensayista, quien desafortunadamente el 11 de agosto dejó este plano terrenal. Y así, con esta evocación de la ciudad, les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, donde los libros dialogan con las ideas, la cultura y los temas que marcan nuestro tiempo. Déjenme les pregunto, amigas y amigos, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra abolición? ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? Abolición, feminismo, ahora hacia el fin del sistema carcelario de Angela Davis, Gina Dent, Erica Meiners y Beth Ritchie propone precisamente explorar esta relación como un medio que permita pensar otras formas de entender la justicia más allá del castigo. Y para conversar sobre este libro nos acompaña aquí en el estudio Marta Page, integrante del equipo editorial de Utópicas. Marta, bienvenida a la Fe de los Libros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy emocionada de estar aquí, y para conversar este libro, que no solo es como pertinente, pero creo que también muy urgente. Muy urgente, estoy completamente de acuerdo contigo y nos da mucho gusto recibirte y hablar de un tema de urgencia nacional. Y antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como la Feria de los Libros y participar durante esta transmisión. Vamos a escuchar Más allá del libro y regresamos. Más allá del libro. Hay ideas que nacen en los libros, pero no se quedan en ellos. La literatura también puede ser una puerta para acercarnos a la historia, comprender los movimientos sociales y preguntarnos cómo algunas ideas llegan a transformar la vida en sociedad. Un ejemplo de esta convergencia se dio entre el abolicionismo y el feminismo. En 1840, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, activistas contra la esclavitud, viajaron a Londres para participar en la Convención Mundial Antiesclavista, pero se les impidió participar activamente por el hecho de ser mujeres. Aquella experiencia fue un punto de quiebre. 8 años después, en 1848, ambas impulsaron la Convención de Seneca Falls, donde se discutió públicamente la desigualdad que enfrentaban las mujeres y se sentaron algunas de las bases del movimiento por sus derechos. Una lucha contra la esclavitud terminó abriendo una pregunta sobre la desigualdad de género, y esa pregunta se convirtió en un movimiento. Eso también es ir más allá del libro, descubrir cómo las ideas se encuentran con la historia, con los conflictos de su tiempo, y algunas veces terminan transformando la sociedad. Pasa la página. Y a propósito de nuestra cápsula, en este caso, el libro es el resultado de una historia que inició hace muchos años, muchas décadas. Y yo creo que lo que muchas y muchos que nos están escuchando esta tarde se preguntan, bueno, ¿quiénes son Angela Davis, Gina Dent, Erica Meiners y Beth Ritchie, las autoras de este libro colectivo que se publica en 2022 y que en inglés y que gracias a un esfuerzo también colectivo del CIEG, de la UNAM, de Utópicas Ediciones y de la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, llega al español después de 4 años. ¿Quiénes son estas integrantes de este libro colectivo, Marta? Pues sí, como bien dices, el libro es un libro de muchas manos, ¿no? O sea, como muchos libros, y este en específico, pues es una autoría colectiva, de Angela Davis, Gina Dent, Eric Meiners y Beth Ritchie, ¿no? O sea, que todas son profesoras y investigadoras de distintas universidades en Estados Unidos, pero no son solo académicas, sino también todas tienen trayectorias muy largas de activismo en distintas organizaciones y colectivos feministas y anticarcelarias, ¿no? Y me parece muy importante como, pues, esa imbricación, ¿no? O sea, que no son solo académicas, sino son académicas y activistas, ¿no? Y creo que el libro nace a partir de ese diálogo entre la academia y el activismo, ¿no? Y ellas, de hecho, lo mencionan al inicio, que este libro no hubiera sido posible
sin ese diálogo, ¿no? Y el libro nace, o sea, se empezó a escribir mucho antes de su publicación, ¿no? O sea, como que se empezó a escribir a partir de su trabajo de base, ¿no? En distintos colectivos, en distintos lugares de Estados Unidos. Y creo que el libro también es, bueno, la primera parte del libro es también un archivo histórico también de ese trabajo, ¿no? Y de las distintas herramientas y respuestas que han buscado y que siguen buscando y formulándose para responder ante la violencia estatal de la cárcel y la violencia de género y sexual, ¿no? Entonces, pues de ahí nace ese libro y también en conjunto también con su trabajo con personas privadas de la libertad, que también se me hace muy importante mencionarlo, ¿no? Que su activismo ha sido adentro y afuera de las cárceles, ¿no? Con personas privadas de la libertad, bueno, Angela Davis que estuvo privada de la libertad y también con personas pospenadas. Y creo que eso es un diálogo también muy importante, porque no podemos como pensar, imaginar o construir un mundo sin las cárceles sin ese diálogo, ¿no? Precisamente eso yo quería preguntarte, Marta, ¿por qué es importante pensar en el fin del sistema carcelario hoy cuando muchas ultraderechas, supremacismos traen dentro de su agenda, entre otras cosas, plantear la cárcel, el sistema de castigo y de vigilancia como una forma de garantizar a la sociedad, pues, mayor vigilancia, seguridad, pero sin embargo esto también propicia más violencia e inseguridad? ¿Por qué es importante pensar en este fin del sistema carcelario? Claro, creo que, o sea, es importante como, pues como ellas lo proponen, ¿no? O sea, como pensar la cárcel no solo como un espacio violento, sino como un espacio que reproduce violencias, ¿no? Y ellas lo proponen desde el contexto estadounidense, ¿no? O sea, mucho del trabajo sale también de distintos movimientos de comunidades negras, pero creo que también es muy importante pensarlo desde México, ¿no? O sea, como Completamente. o sea, pensamos en las ultraderechas del continente, pero también en México, incluso con un gobierno de izquierda. La semana pasada Sheinbaum anunció que se van a construir 5 cárceles nuevas en el país, ¿no? Y creo que es un dato importante para comprender que las encarcelaciones masivas también son una problemática de aquí de México, ¿no? Y que también es un país permeado por lógicas de castigo, ¿no? De respuestas carcelarias, porque al final Estados Unidos no es una isla, ¿no? Es un imperio. Y lo que pasa en Estados Unidos también permea todo este continente. Y creo que ellas, em, aunque el libro sale de ese contexto, lo que busca es un diálogo también con otros contextos, con otras latitudes, ¿no? O sea, ellos también hacen referencia a colectivos abolicionistas de Reino Unido, de Sudáfrica, ¿no? De Brasil, y creo que también es importante que desde México también nos sumamos a ese diálogo. Quiero retomar esto que comentas que es muy importante porque ellas hablan también de abolir y de pensar en la abolición de la cárcel desde un punto de vista transnacional. Pensar que hay que derribar incluso el capitalismo como una forma global, porque a veces solemos pensar, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, a nosotros como mexicanas, como mexicanos, no nos afecta en nada. Sin embargo, lo que ellos plantean es que esto es estructural, es sistémico y que recorre todos los países, todas las naciones y no es solamente una cuestión problemática de un país en particular. Sí, claro, o sea, sí, creo que es importante pensar como em, que lo que pasa en Estados Unidos tiene consecuencias, pero no solo eso, sino que como que las mismas estructuras que constituyen las cárceles, ¿no? Y los sistemas patriarcales, ¿no? Y que propician distintos tipos de violencias, están atravesadas por esas mismas lógicas, ¿no? Y ellos también como que lo trazan, o sea, como también desde la colonialidad y desde la esclavitud, ¿no? Que aunque pocas veces se habla aquí en México, pues también pues es importante que se aborde el tema en este territorio. Todas ellas como autoras colectivas, como un autor o autore colectivo en este libro, proponen un concepto muy interesante que es precisamente el del complejo industrial carcelario, el SIC. ¿Qué es el complejo industrial carcelario para todas las personas que quizás no están familiarizadas con este concepto y por qué es importante pensarlo desde una mirada mucho más amplia, compleja y por supuesto global, como lo estábamos comentando? Claro, pues el complejo industrial carcelario es, se refiere a
los distintos mecanismos y intereses gubernamentales, o sea, que buscan, bueno, que proponen la vigilancia, el control y el encarcelamiento como respuestas ante las problemáticas sociales, ¿no? Y creo que es importante destacar que no solo, o sea, que no solo son propuestas, sino también hay un beneficio, ¿no? O sea, que los gobiernos proponen estos como soluciones ante los problemas sociales y también se benefician de ellos, ¿no? Y trazan como una relación entre esta expansión carcelaria que va mucho más allá de la cárcel, ¿no? O sea, como que el complejo industrial carcelario no solo se refiere a las cárceles, ¿no? Se refiere también a todos los mecanismos de vigilancia y de control estatal. Eh, y la relación entre eso y el mundo corporativo, ¿no? También cómo es un negocio lucrativo, ¿no? Que se ve en Estados Unidos con la privatización de las cárceles, que no pasa tanto aquí, aunque sí hay varias cárceles en México que han sido construidas por empresas privadas, pero también se ve de manera muy descarada dentro de las cárceles, ¿no? A través de la corrupción, por ejemplo. Este, La la sobrepoblación. ¿Qué sobrepoblación. hacemos con la sobrepoblación de las cárceles? ¿Qué hacemos con todo lo dinámicas que se desarrollan dentro y que desafortunadamente afectan la reinserción? Si es que podemos pensar en términos de reinserción social, que afectan este poner a esta gente que está dentro de las cárceles nuevamente con la sociedad, ¿no? Sí, justo, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la sobrepoblación? Que Sheinbaum la semana pasada anunció su respuesta es construir más cárceles, ¿no? Pero lo que sabemos es que construir más cárceles no resuelve la sobrepoblación, al contrario, abre más lugares para encarcelar a más personas, ¿no? Y en México, en 2008, se hizo, bueno, se puso en la Constitución la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, y eso ha resultado en encarcelaciones masivas de personas sin juicio, ¿no? Que llevan años esperando audiencia, ¿no? Y en vez de, por ejemplo, no sé, quitar la prisión preventiva de la Constitución, la respuesta que proponen es construir más cárceles, ¿no? Que solo resultan más gente encarcelada. Y lo interesante también, lo platicábamos antes de entrar al aire, es que este complejo industrial carcelario, ya lo apuntabas hace un momento, no responde nada más a las cárceles, está también en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en las redes sociales que ahora consumimos todo el Claro. tiempo. Yo lo pienso a partir de un ejemplo muy simple, quizás el público que nos escucha lo habrá visto, de esta señora que hace unas semanas tuvo un altercado con un repartidor, le quitó el celular y mucha gente en los comentarios decía, hubiera ido pues más allá, lo hubieran encerrado, incluso le hubieran hecho un proceso. Siempre estamos pensando cuando hay un daño en el castigo y el castigo carcelario sobre todo. Sí, sí, creo que es algo que permea la sociedad mucho más allá de la cárcel, ¿no? Y creo que es un libro que nos interpela a todos como sociedad, ¿no? O sea, no es un libro que solo habla de la cárcel, ¿no? Incluso para personas que nunca han tenido ninguna interacción con el sistema penal, aún así es muy importante acercarse también a este libro porque nos interpela a todos como sociedad, porque incluso si nunca hemos estado presos o nunca hemos tenido un familiar privado de libertad o nunca hemos tenido ninguna relación con el sistema penal, sí hemos tenido y tenemos una relación con el castigo y con la Exacto. vigilancia, ¿no? O sea, de adentro, de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera también, ¿no? O sea, desde el Estado, pero también en nuestras relaciones interpersonales. O sea, creo que todas las personas somos culpables de haber castigado, de haber vigilado a otras personas y también a nosotros mismos, ¿no? Que eso es otra conversación que abre este libro, ¿no? Más acerca de la cultura del castigo, que no abordan tanto en este libro, pero siento que es un libro que abre esa conversación, ¿no? Abre esas preguntas. Yo pienso también en estos, aunque no el encierro propiamente, pero también el estigma que hay hacia las personas de color, hacia las personas en situación de calle, que ya de primera instancia uno piensa que son proclives a delinquir en esta ciudad. Sí, y justo creo que es esa relación entre el delito y el castigo, ¿no? Que ellas también lo abordan en el libro, que mucho de su trabajo también ha sido como desarticular esa relación entre el castigo y el delito, que creo que es una conversación que todavía no hemos tenido aquí en México, ¿no? Pero cómo podemos pensar que la cárcel no castiga solamente el delito, ¿no? Sino castiga también
la pobreza, ¿no? O sea, Exactamente. y un montón de otros factores sociales, ¿no? Y es algo que también se ve adentro de las cárceles. O sea, yo que he tenido, bueno, que he trabajado también como profesora en distintos centros penitenciarios, se ve, o sea, la desigualdad que permea en la sociedad también está muy evidente porque ves dentro de las cárceles que sí, mayoritariamente hay personas racializadas, empobrecidas, pero también hay de todo, ¿no? Y se ve pues toda la desigualdad de la ciudad, bueno, de la ciudad y del Del país estado, del país, claro. en un solo espacio, Sí. ¿no? Donde una persona pobre no tiene la misma experiencia de encierro que una persona con ciertos recursos económicos, con trabajo, con una red de apoyo, con familiares que van cada semana y le llevan comida, ¿no? E incluso si pensamos en las propias, bueno, ahora le dicen estancias, pero al final son celdas, ¿no? O sea, como que las personas que no tienen la posibilidad de pagar para no estar en una celda sobrepoblada, les toca dormir parados, ¿no? Entonces creo que es muy evidente cómo la cárcel castiga la pobreza, ¿no? Y no solo la persona que está encerrada, sino todos sus seres queridos, su red de apoyo, sus familiares. Las cárceles finalmente son un espejo de la Ujú. sociedad. Estamos conversando con Marta Pech sobre abolición, feminismo ahora. Estamos en la Feria de los Libros. Y como cada lunes tenemos libros de cortesía para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos el libro de Ninfa del Paraíso a reloj de arena de Mónica Cázares Castillo, editado por Ediciones Lirio, y también Derechos de las Mujeres en el Derecho Internacional, coordinado por Juan Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez de Editorial Fontarama. Se van a ir para las dos primeras personas que nos escriban ya al final de esta transmisión qué libro los ha hecho cuestionarse una idea que daban por hecho. Ya lo saben, respondan a nuestro chat en nuestras transmisiones por Facebook para que se puedan llevar alguna de estas cortesías de libros. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Poderosos, del álbum del mismo nombre del dúo de hip hop Crudas, un disco que tiene 15 canciones en las que exploran precisamente activismo, feminismo negro, la diversidad queer y también el poder antirracista. Libros. Continuamos con Marta Pech hablando y conversando sobre abolición, feminismo ahora. Este libro plantea, Marta, que la abolición debe ser feminista y el feminismo debe ser abolicionista. ¿Qué significa esta afirmación y por qué son inseparables estas luchas? Claro, pues sí, bueno, como bien dice el título, pues ellas proponen la abolición y el feminismo no solo como luchas hermanadas, sino como luchas que son inseparables, ¿no? Y muchas veces se piensa la abolición y el feminismo como luchas aisladas, y no solo aisladas, sino incluso como luchas contradictorias, ¿no? Y lo que ellas dicen que de hecho todo lo contrario, ¿no? Que lo que es urgente es tener o sea,
entablar un diálogo y accionar también una lucha feminista y abolicionista. Este, o sea, específicamente de la abolición, lo que nos dicen las autoras es que solo abolir las cárceles y el sistema carcelario no va a acabar con todos los problemas sociales, con la violencia de género, la violencia patriarcal, ¿no? O sea, no va a acabar con los daños que existen en la sociedad y por eso es urgente también articularlo con el feminismo, pero claro, un feminismo que es antirracista y anticlasista, ¿no? Y por otro lado, el feminismo, que en México ha agarrado como mucha fuerza, es muy importante que tenga también que esté interpelada también por la abolición, para no caer creo que lo que ha pasado aquí también en otros horizontes es caer como en esa trampa de buscar respuestas ante la violencia patriarcal y la violencia de género en la violencia del Estado, ¿no? Es decir, buscar respuestas carcelarias ante la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ese feminismo carcelario que apuesta por encarcelar a todos los violadores y encarcelar a todos los feminicidios y endurecer las penas, que lo que hemos visto que eso no se traduce tampoco en una reducción de violencia de género, ¿no? Y por eso es muy importante articular las dos luchas y que lejos de ser separadas sean una misma lucha, ¿no? Y por eso es importante entenderlo estructuralmente para erradicar todo lo que provoca las condiciones que posibilitan que exista violencia de género, violencia sexual y toda la violencia en general que impera en nuestro país. Claro. Marta, también hay una palabra clave en este libro que es el del ahora. Hace una apelación a la experiencia propiamente de Chicago, pero que esto se puede llevar, y ellas lo dicen de manera muy atinada, a otras experiencias del mundo. Ser presente es que esto nos está pasando ahora, en el tiempo presente, y es una urgencia a la cual tenemos que atender, que creo que es eso, ¿no? La urgencia de atender el fin de este sistema carcelario a nivel global. Claro, y creo que es muy importante que ellas lo plantean desde la hora, ¿no? Porque creo que muchas veces, o sea, la abolición penal, pues sí tiene una dimensión utópica, ¿no? Y por ejemplo, sí busca herramientas, por ejemplo, en la ficción especulativa y sí tiene esos tintes utópicos, ¿no? Como muchas luchas, pero lo que ellas buscan es no reforzar esos mitos que plantean o que ven la abolición como algo inalcanzable, impráctico o incluso imposible, ¿no? Sino que debería de ser una práctica arraigada en el ahora. Incluso ellas lo mencionan en el libro, que hay quienes las han tildado de visionarias y que Ujú. pues el ser visionario es una forma de poder continuar en el camino. Porque esto muchos pensarán, bueno, este libro habla de un proceso acabado, no, al contrario, es un proceso en construcción, incluso hablan de las contradicciones dentro del movimiento mismo, las fallas que se han tenido, pero que son parte de este camino y de esta construcción por un mundo que quiere alternar al no castigo. Claro, y creo que eso es algo, o sea, tocaste algo fundamental, ¿no? Que es un movimiento en movimiento, ¿no? O sea, Exacto. como que este libro no nos va a dar una respuesta absoluta, concreta, singular, ¿no? Sino lo que nos proporciona son herramientas para construir respuestas que siempre están en movimiento, que creo que es algo también importante porque como hemos visto que el sistema carcelario pues todo lo coopta, ¿no? Como la justicia restaurativa, por ejemplo, incluso como esas transformaciones del lenguaje que ellas hablan en el libro, ¿no? Que ha pasado también aquí en México, que ya no se habla de personas internas, sino personas de internos o de delincuentes, sino de personas privadas de la libertad. Pero ese es un lenguaje que también la propia institución ha cooptado, ¿no? Que ya no se habla de celdas, sino de estancias, pero al final sigue siendo la misma celda, sigue siendo la misma jaula, ¿no? Y por lo mismo que la institución tiene esa capacidad de cooptarlo todo, pues las respuestas que proponen aquí siempre están en movimiento, ¿no? Y respuestas que no son estáticas, sino son circulares, pero que son necesarias plantear ahora. Y bueno, no sé si da tiempo, me gustaría Adelante, leer si quieres, sí, adelante. un fragmento del libro para un poco, pues, subrayar la importancia de hablar de esta ahora, ¿no? Adelante.
El ahora del título de este libro denota nuestro sentimiento de urgencia y pretende fomentar la acción meditada y basada en principios. No es su intención insinuar que existe una respuesta que está a nuestro alcance en este momento. Lo que queremos decir es esto: planteemos preguntas diferentes ahora, consideremos cursos de acción alternativos ahora, interactuemos con más personas ahora, compliquemos el análisis ahora, cambiemos de opinión, pidamos disculpas, recalibremos y probemos de nuevo ahora. Ahora es el momento para la ayuda mutua. Ahora es el momento para la ira honesta, para ubicarnos en la dolorosa realidad de que la matanza, que las prisiones, la vigilancia policial, las detenciones y todo tipo de confinamiento han traído consigo y nos afectan. Debemos recordar en este momento cómo las violaciones, las palizas, los acosos, el trabajo sexual criminalizado, la violencia dirigida hacia las personas trans y la separación de niñas de sus familias están arruinando vidas. Y ahora es el momento de llorar por aquellas vidas perdidas, por las distintas pandemias, los incendios, los huracanes y los terremotos, la guerra sin fin, la explotación racial y las ocupaciones. Más que ofrecer el ahora como punto de llegada, como cuando una dice al fin, lo ofrecemos como un punto de partida, crítico y gozoso. Y por eso ahora es un libro que se vuelve imprescindible. Rápidamente, antes de despedirnos, ¿dónde se va a estar presentando este libro, Marta? Pues este libro lo van a presentar Angela Davis y Gina Dent la siguiente semana, el miércoles 26 en la UNAM. También vamos a tener varias presentaciones y actividades en Utópicas. El 29 lo va a presentar Nicolás Cuello, que es del colectivo de traductores, y Lucía Núñez del CIEG, y Miquel de Laboratorio para Vatos. También vamos a tener otra presentación el 12 de septiembre, y también vamos a tener 2 talleres, el 26 y el 27 en la librería Utópicas, no con las autoras, sino con personas que trabajan los temas desde aquí, ¿no? Y pues nada, ojalá nos puedan acompañar. Claro que sí. Pues muchas gracias, Marta, por acompañarnos esta tarde aquí a conversar sobre este libro. Quedan muchas preguntas abiertas. Invitamos a que se acerquen a estas presentaciones, a que adquieran el libro y, por supuesto, a seguir dialogando sobre un tema tan importante. Marta, muchas gracias. Al contrario. Y bueno, pues también agradecerles a todas y todos ustedes que nos hayan acompañado, a todo el gran equipo que está a cargo y produciendo este programa. Yo soy Álvaro Canseco. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes.